Bienvenido a su programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y queremos desearle desde nuestra iglesia un bendecido 2024. Siempre que empieza un nuevo año, nosotros comenzamos pensando, bueno, ¿cómo me puede ir mejor este nuevo año? Algunos comienzan teniendo metas para mejorar su vida financiera. Algunos tienen metas de mejorar en su vida espiritual. Algunos tienen metas en mejorar en su matrimonio o en la relación con sus hijos, y todas estas son buenas metas. Debemos de tener metas para querer mejorar en nuestra vida. Pero entonces entra la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo prosperar? ¿Cómo puedo tener un resultado favorable en mi negocio? ¿Cómo puedo tener éxito en mi familia? Éxito con mi familia. ¿Cómo puedo prosperar y avanzar en mi vida espiritual y mi relación con Dios? Es por eso que el día de hoy, por algunos minutos, yo quiero hablarle acerca de lo que la Biblia dice acerca de cómo prosperar. Si usted se pregunta el día de hoy, pastor, ¿qué dice Dios? ¿Qué acciones debo tomar para prosperar en mi vida? Bueno, el día de hoy no se pierda nuestro programa, ¿Cómo prosperar? El Salmo capítulo 1 nos dice exactamente eso, cómo nosotros podemos prosperar. Quiero que me acompañe a leer del Salmo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y vea la palabra prosperar y cómo Dios nos habla de cómo podemos tener éxito este nuevo año. La palabra de Dios nos dice, Salmo capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios nos enseña que usted puede prosperar en todo. ¿Qué es todo? Bueno, todo incluye todo y excluye nada. Usted puede tener éxito en su familia. Usted puede prosperar en su negocio. Usted puede prosperar en su vida espiritual. Usted puede prosperar en su vida y en su relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo prosperar? El día de hoy quiero darle 3 simples acciones que usted puede tomar este año para prosperar en su vida. Entonces, el día de hoy, yo quiero darle a usted 2 acciones que usted puede tomar desde el día de hoy para que este año usted pueda prosperar. La primera acción que usted debe de tomar de acuerdo a la palabra de Dios para prosperar en lo que usted hace es evitar el mal consejo. La primera acción que usted y yo debemos de tomar es lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Y quiero que note que estos consejos, mire, no son consejos que yo le doy a usted, pero son consejos que Dios nos da a nosotros para asegurarnos que nosotros podamos prosperar en nuestra vida. Note lo que dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La primera acción que usted y yo debemos tomar para prosperar en nuestra vida es evitar el mal consejo. La palabra de Dios nos enseña que nuestras amistades y la gente que nosotros escuchamos y las acciones que nosotros tomamos de acuerdo al consejo que se nos da es importante. Y es tan importante que hace la diferencia entre que no nos vaya bien y que nosotros podamos prosperar. Usted y yo que queremos prosperar este año, debemos de evitar el mal consejo. Muchas personas en la palabra de Dios han tomado el consejo equivocado de otra persona y han sufrido las consecuencias de sus consejos. Si usted recuerda, había un hombre en la palabra de Dios llamado Amnón. Este hombre llamado Amnón tenía una hermana, su hermana Tamar, y para él era la mujer más hermosa. Él estaba atraído físicamente a su hermana Tamar. Y dice la palabra de Dios que por la infatuación que él tenía por su hermana, dejó de comer y no podía vivir. Pero él tenía un amigo. Y este amigo, que era su tío, le dio el consejo
de tomar por la fuerza a su hermana Tamar. Amnón, siendo una persona que no entendía los principios bíblicos, aprovechó la situación y tomó a su hermana Tamar. Unos años después de haber hecho este terrible acto, su hermano Absalón termina quitándole la vida a Amnón por escuchar el consejo malo de su amigo. ¿Sabe que muchos cristianos hoy en día estamos en problemas en nuestra vida? A lo mejor no problemas tan graves como Amnón, pero sí en problemas que no nos dejan prosperar, problemas familiares, problemas financieros. Algunos estamos alejados de los caminos del Señor porque escuchamos a un mal amigo. Por eso la palabra de Dios nos enseña, si nosotros queremos tener buenos amigos en nuestra vida, nosotros debemos de aprender a evitar escuchar el mal consejo. El mal consejo siempre viene de una persona que no entiende lo que es espiritual. No le da valor a lo espiritual. Le da valor a lo material, pero nunca le da valor a lo espiritual. Personas que dicen, mira, no tienes por qué ir a la iglesia. Personas que le dicen, la Biblia no es el único libro que te puede ayudar. Personas que le dicen, mira, no escuches lo que el pastor dice o lo que la iglesia dice o lo que la palabra de Dios dice. Más bien escucha lo que yo te digo a ti. Y muchas veces estas personas que no entienden lo espiritual, miren, ni siquiera tienen una vida que nosotros deseamos tener. Y es entonces que nos damos cuenta que es un mal consejo. Recuerde que la persona ha terminado en donde está porque esa misma persona sigue sus consejos. Nunca escuche el consejo de una persona que valora lo material arriba de lo espiritual. Lo más importante en nuestra vida es valorar lo espiritual, valorar lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque escuchar el mal consejo de una persona es lo que la Biblia nos enseña, que nos lleva a la silla de escarnecedores. Por eso la Biblia nos enseña, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto quiere decir que no hemos tomado el consejo y andado en los caminos malos. Como pastor, yo ayudo a muchas parejas y muchas parejas me dicen que están en problemas porque tomaron el consejo de un compadre o de una comadre o de un vecino o de un tío o de la mamá o del papá. Y este consejo simplemente era un consejo que violaba los principios bíblicos y entonces lleva a la pareja a tener más problemas que tener soluciones en su vida. Mi amigo, si usted este año quiere prosperar en alguna área de su vida, usted necesita evitar escuchar el mal consejo. No escuche a los pecadores, no escuche y no ande en la silla de escarnecedores. La palabra de Dios es nuestro mejor consejero. El salmista David nos enseña que la palabra de Dios era su mejor consejero. Salomón nos enseña que la palabra de Dios es el mejor consejero porque está lleno de la sabiduría de Dios. Mi amigo, el mejor consejo que usted puede escuchar es el consejo que proviene de Dios por medio de la palabra de Dios para su vida. Si usted este año dice, pastor, yo quiero prosperar en todo, la primera acción que usted debe de evitar es escuchar el mal consejo. Y evitando escuchar el mal consejo, ahora nosotros debemos de buscar el buen consejo. Esto es otra acción que muchas veces nosotros no hacemos. Evitamos a veces escuchar personas que entendemos que nos llevan a tomar malas decisiones, pero en realidad entonces no buscamos el buen consejo. Y no buscamos entonces el hacer lo correcto y no entendemos dónde podemos encontrar las decisiones que sí debemos de tomar y evitar las que no debemos de tomar. Quiero recordarle a usted el día de hoy que el mejor consejo que usted puede tener siempre viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da personas específicas en nuestra vida y Dios ha puesto personas en nuestra vida para que nos guíen por el buen camino. La palabra de Dios enseña que el mejor consejero es Dios por medio de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 24, versículo 6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hay diferentes consejeros en nuestra vida
que debemos escuchar para que nos lleven por el camino correcto. Proverbios 27:6 dice así en la palabra de Dios: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dios nos ha dado amistades que están dispuestas a decirnos la verdad, aun cuando a nosotros nos duela. Pero esto nos lo dicen para que nos vaya bien en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña, debemos escuchar no lo que se escucha bonito, sino lo que es correcto y lo que se adhiere a los principios bíblicos. Si usted dice, pastor, ¿a quién debo escuchar? Primeramente, siempre debe de escuchar a Dios por medio de la palabra de Dios. Los consejos de Dios son los mejores consejos que usted puede tener. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios nunca le va a pedir algo que usted haga que le lleve a cometer pecado. Recuerde, el pecado siempre nos lleva a no prosperar. La palabra de Dios nos enseña que Cristo nos puede guiar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cada paso que yo doy debería de ser guiado por la palabra de Dios. Si usted es joven el día de hoy, la palabra de Dios nos enseña que el mejor consejero que usted puede tener después de Dios son tus padres. Efesios capítulo 6 nos enseña: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La Biblia nos enseña que usted como joven puede tener prosperidad en su vida y bendiciones de parte de Dios en su vida si usted escucha a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es largura de días. La promesa es prosperidad. Si tú como joven entiendes que tus padres te dan buenos consejos, mira, si tú tienes padres espirituales, tú debes escuchar a tus padres. Debes escuchar lo que ellos te dicen. Mira, no hay consejo como el consejo de una madre. No hay consejo como el consejo de un padre. Los mejores consejos que he escuchado en mi vida vienen de ese ser que me dio la vida a mí y que lo único que desea es que me vaya bien. Joven, escucha a tus padres. Esposa, si usted quiere un buen consejero, uno de los mejores consejeros que usted va a tener es su esposo. Su esposo le ama. Esposo, la mejor consejera que usted puede tener es su esposa. Su esposa le ama y quiere que usted prospere. Entonces, como cristianos, mire, debemos de evitar el mal consejo. Aquellas personas que son malas, si los pecadores, mire, aunque se llamen sus amigos, le quisieran engañar, no consienta, no caiga en la trampa del pecador. Aunque le digan, mira, acá se ve prosperidad, mira, hagamos este negocio, aunque no sea completamente legal, mira, no hagamos esto, hagamos aquello, derramemos sangre, mira, vive así tu vida. Si esto no se alinea con los principios bíblicos, aleje de ellos su camino, evite el mal consejo, evite el camino de los malos y busque el buen consejo por medio de la palabra de Dios, por medio de personas espirituales, por medio de los padres, por medio de su esposa, su esposo. Y finalmente la palabra de Dios nos enseña que para eso Dios nos ha dado un pastor. La responsabilidad del pastor es guiar al pueblo de Dios en los caminos de Dios. Usted debe buscar una iglesia que predique y enseñe la palabra de Dios para que usted y su familia puedan tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y entonces usted puede escuchar un buen consejo de parte de Dios por medio de los labios de la iglesia para entonces tener prosperidad en su vida. ¿Cómo podemos comenzar a tener un mejor año y a prosperidad en nuestra vida? La primera acción que usted debe tomar es evite el mal consejo. La segunda acción que nosotros debemos de tomar nos la explica en Salmo capítulo 1, versículo 2, y es deleitarse en la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios nos enseña, amigo, que usted puede prosperar. Pero si usted va a prosperar, usted necesita aprender a evitar el consejo de los malos, pero después a deleitarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor libro que usted puede leer. Es el único libro que es un libro sobrenatural.
No hay libro como la palabra de Dios. No hay otro libro que se le parezca. Es el libro más vendido, es el libro más leído, es el libro que ha sido traducido a muchos idiomas. Es el único libro que ha nacido desde el cielo y ha sido entregado a la tierra para que usted y yo podamos leerlo. Es por eso que este libro es el único libro que puede guiar nuestras vidas. Hay muchos buenos libros allá afuera, pero solo hay un libro que es la palabra de Dios, y esa es la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros, escrito por más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años. Y este libro, por cientos y cientos y miles de años, ha estado dándole prosperidad a mucha gente. Usted recuerda a un hombre llamado José. José era un hombre que todo estaba en contra de él. Sus hermanos lo odiaban. José tenía grandes sueños de hacer grandes cosas para Dios. Pero después de un tiempo, sus hermanos se enojaron con él. Lo envidiaban por sus grandes sueños. Hasta que finalmente lo metieron en un hoyo y finalmente después lo vendieron. ¿Se imagina usted sus hermanos venderlo? Toda prosperidad parecía haberse perdido, pero José confiaba en el Señor. Y la Biblia nos enseña que Jehová estaba con él. Finalmente fue vendido como esclavo. En Egipto sirvió como esclavo por mucho tiempo y aún así como esclavo prosperó. Después de su prosperidad, una mujer le levantó un falso y dijo que él se quería aprovechar de ella. Por este falso que le puso esta mujer en su nombre, lo metieron a la cárcel. Y si se veían mal las cosas, ahora en la cárcel se veían mucho peor. Pero Jehová estaba con él. Aunque terminó como esclavo y después en la cárcel, ahí no se acaba la historia de José. Después de un tiempo, Dios le prosperó y le llevó a una vida de prosperidad. José no terminó en la cárcel, José no terminó como esclavo, José terminó como el segundo después de Faraón. ¿Sabe, mi amigo? La prosperidad que Dios le quiere dar a usted, nadie se la puede quitar. Es por eso que yo no debo de buscar la prosperidad en mis amigos. Yo no debo de buscar la prosperidad en mi negocio. Yo no debo de buscar la prosperidad en la economía, porque la economía puede cambiar. La economía se puede caer, mis amigos me pueden dejar, las cosas pueden salir mal, pero cuando Dios está con nosotros, nadie le puede robar la prosperidad que solamente Dios da. Es por eso que la segunda acción que Dios quiere que usted y yo tomemos para tener prosperidad en nuestra vida es deleitarnos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es deleitarse en la palabra de Dios? Yo no sé si usted tiene algo que usted ama. Yo personalmente amo el café. Todos los días tomo café. ¿Por qué? Porque cada vez que pruebo el café, es un deleite para mí. Eso debería de ser la Biblia para el cristiano. La Biblia debería de ser lo que nosotros comemos y probamos todos los días, que nos da deleite a nuestra vida, que me gusta leer la Biblia, me gusta conocer de Cristo, me gusta escuchar de Cristo, me gusta que Cristo me diga los pasos que yo debo tomar para entonces prosperar en mi vida. Eso es deleitarse en la palabra de Dios. Es un libro que se debe leer. ¿Sabe usted que la palabra de Dios tiene muchos versículos instruyendo al cristiano de leer la palabra de Dios? El cristiano debe leer la palabra de Dios. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurado, o sea, doblemente bendecido la persona. Note lo que dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nota, la palabra de Dios nos enseña que usted puede ser doblemente bendecido si usted lee, escucha y pone en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Es un libro que se debe escudriñar. No solamente se debe leer, pero se debe estudiar. Hay mucha gente que dice, pastor, no entiendo lo que la Biblia dice, la leo y no la entiendo. Bueno, es que muchas veces la leemos deprisa. Muchas veces la leemos sin ninguna forma específica de leerla. Hay personas que
quieren leer la Biblia como si fuera cualquier otro libro y quieren saltarse la secuencia, quieren entrar en cualquier versículo, esperan que diga algo de la nada y no se lee así la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee pidiéndole a Dios en una oración que le hable. La palabra de Dios se lee con atención, se estudia. Es un libro que se debe de poner mucha atención para poder entenderlo. Empezamos desde el Génesis y la Biblia nos enseña lo que pasa. No podemos nada más, una vez hablando con una mujer, la mujer me dice, pastor, cada vez que leo mi Biblia no entiendo nada de lo que dice la Biblia. Yo le dije, pues, ¿cómo lees su Biblia? Y ella me dice, cada mañana abro yo mi Biblia y pues oro al Señor, Señor, enséñame en tu palabra. Y yo abro la palabra de Dios y en donde caen mis ojos, ahí leo la palabra de Dios. Y bueno, entonces esta hermana pues no entiende lo que está pasando en la historia, no entiende quién está hablando, no entiende qué se está diciendo, no entiende a quién se le está diciendo, pues entonces no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo, usted debe de leer y estudiar la palabra de Dios, interpretarla correctamente en su contexto, para entonces que Dios le hable a usted. ¿Sabe que la palabra de Dios le habla de cualquier tema? Si usted quiere prosperar en sus finanzas, la Biblia le da principios bíblicos financieros que usted puede tener para que le vaya bien. Si usted quiere hablar acerca de la familia y quiere prosperar en su familia, usted puede leer y la Biblia tiene cientos de versículos que nos habla del matrimonio, de cómo criar a nuestros hijos, de cómo mejorar en nuestra vida familiar. La palabra de Dios es el mejor libro que usted puede leer. Pero si usted va a prosperar este año, usted necesita deleitarse en él. Y el deleite comienza con la lectura de la palabra de Dios. Después de leer la palabra de Dios, bueno, entonces usted tiene que memorizar la palabra de Dios. Una de las mejores herramientas que usted puede tener para prosperar en su vida y tomar buenas decisiones en su vida es memorizar la palabra de Dios. Note lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Nota que la palabra de Dios nos enseña que debemos de leer la palabra de Dios, pero después debemos escribirla en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viviendo en mi vida cotidiana, de repente hay decisiones importantes que debo de tomar. ¿Qué acción debo tomar? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué debo pensar? ¿Qué no debo pensar? ¿Debo de hacer esto o no debo de hacer aquello? Y entonces nos preguntamos y decimos, ¿qué debo hacer? Y no sabemos qué hacer. ¿Se ha encontrado usted alguna vez no sabiendo qué decisión debe tomar? Bueno, la palabra de Dios memorizada en nuestra mente y puesta en nuestro corazón nos puede ayudar a tomar la decisión correcta. Yo a veces pienso, quiero decir esto, pero recuerdo que Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. La Biblia nos enseña, no debo mentir, no debo de hablar negativo, no debo de gritar, no debo de insultar. Y entonces esa palabra de Dios que tengo memorizada en mi mente y escrita en mi corazón me dice, no hagas eso. Y es entonces cuando en lugar de tomar una mala decisión, ahora puedo tomar una buena decisión que me lleva a la prosperidad. ¿Cómo debo de hablarle a mi esposa? ¿Cómo debo de hablarle a mis hijos? La palabra de Dios nos enseña esto. ¿A quién debo escuchar y a quién no debo escuchar? La palabra de Dios le enseña esto. ¿Debo de pedir prestado o debo de confiar en Dios? Oh, mire amigo, la Biblia le enseña eso. Usted puede prosperar cuando lee la palabra de Dios, después la memoriza y la escribe en su corazón. Y es así como el cristiano vive lo que lee. Mi amigo, si este año usted quiere prosperar, deleítese en la palabra de Dios. Lea su Biblia, memorice su Biblia y finalmente medite en la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en su ley medita de día y de noche. Nota que la palabra de Dios nos enseña que debemos meditar. Meditar es pensar constantemente en lo que Dios me ha dicho por medio de su palabra. Josué capítulo 1, versículo 9 nos reafirma que la meditación es importante y necesaria para la prosperidad de nuestra vida. Josué capítulo 1, versículo 9 dice la Biblia, nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que haces te saldrá bien. La Biblia habla mucho acerca de meditar en la palabra de Dios, porque meditar en la palabra de Dios es constantemente estar trayendo de regreso a nuestra mente lo que leímos anteriormente. Yo leo la palabra de Dios cada mañana y durante el día estoy meditando en ella. Y mientras medito en ella, la memorizo, la pongo en mi corazón y entonces sé cómo actuar cuando debo actuar. No reaccione, mi amigo, a las circunstancias de esta vida. Usted tiene que saber lo que tiene que hacer por adelantado. ¿Y cómo hago eso? Leyendo, estudiando, meditando y memorizando la palabra de Dios. Y entonces nos convertimos en no solamente oidores de la palabra de Dios, sino también en hacedores de la palabra de Dios. Y cuando leemos, memorizamos, meditamos y hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces todos sus caminos prosperan. Pastor, quiero prosperar este año. ¿Qué debo hacer para prosperar este año? Recuerda las dos acciones que debemos hacer. Evite el consejo de los malos. Y número 2, medite, estudie, lea, deleítese en la palabra de Dios. Mi amigo, yo oro que usted prospere este año. Si a usted le gustaría tener un lugar donde usted puede escuchar más información y más predicación de la palabra de Dios, quiero invitarle a que venga a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se encuentra en calle Cerezo 782, Colonia Mirador Escondido, aquí en Zapopan, Jalisco. Yo quiero hacerle una invitación especial a cada uno que nos escucha. Yo le animo, mi amigo, que este año usted viva diferente. Haga acciones diferentes para que el resultado en su vida sea diferente. Sus finanzas sean diferentes. Su relación con su esposa sea diferente. La relación con sus hijos sean diferente. ¿Cómo? Aprendiendo, leyendo, meditando y obedeciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada domingo nosotros nos reunimos como iglesia para escuchar de Dios, aprender de Dios y después salir y vivir los consejos que Dios nos da a nosotros sus hijos. Le invitamos. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa La Palabra de Verdad.